Qué alegría volver a saludarles hoy miércoles 3 de diciembre del año 2025 para estudiar la lección El verdadero Josué como antitipo. La historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. Las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos que construyen un segmento esencial de la historia de Israel. El objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde ellos podrían disfrutar en paz de la herencia que le había sido asignada y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Es meritorio, apreciados amigos y hermanos, recordar que desde que el pecado entró a este planeta, nuestro Señor Jesucristo le ha declarado la guerra al pecado. Y a través de la historia del ser humano, nosotros podemos ver palpablemente este gran conflicto cósmico, en donde por un lado Satanás ciega al ser humano, entenebrece su entendimiento, lo oscurece, con el fin de desviar a cada ser humano su atención de su Creador. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ha venido a esta tierra para combatir al pecado. Y a través de las guerras en Josué y todos los acontecimientos históricos, desde que Adán salió del jardín del Edén hasta la llegada de los israelitas a la tierra prometida, nos damos cuenta que el Señor ha tratado a través de el santuario, a través del liderazgo de los patriarcas, de los profetas y especialmente de Moisés y de Josué, y a través del pueblo de Israel y sus circunstancias, el Señor ha tratado de explicarnos este gran conflicto cósmico y ha tratado de preparar al ser humano para que cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, aquello que era tipológico, aquello que era simbólico, cuando ya viniese la realidad, concentrado todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad estuviese preparada. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 49, versículo 8, dice de la siguiente manera: Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Utilizando la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué, así como la tarea de Josué había sido de repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asigna la herencia espiritual a un nuevo Israel. Los autores del Nuevo Testamento presentan muchos aspectos del ministerio de Jesucristo en términos de la obra de Josué. En primer lugar, así como Josué entró en Canaán después de 40 años en el desierto, Jesús entró en su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto. Cuando leemos Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11 y Lucas capítulo 4 del 1 al 3, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, se fue al desierto y ahí estuvo 40 días en ayuno y oración, preparándose para iniciar su ministerio. De la misma manera, Josué estuvo 40 años en el desierto. En segundo lugar, en su ministerio celestial, después de 40 días en el desierto de esta tierra, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después que Cristo resucitó, estuvo en esta tierra
40 días. Y después de 40 días, Él ascendió a los cielos. De manera que antes de iniciar su ministerio celestial, nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, también estuvo aquí en esta tierra 40 días para dar testimonio y pruebas indubitables, dice la palabra de Dios, de que su resurrección era real, tal y como Él lo había prometido. Dado que también las autoridades judías estaban ya preparados para diseminar la información de que Jesucristo no había resucitado, sino que los discípulos habían robado el cuerpo. Sin embargo, Él anduvo por 40 días, se le apareció, dice el apóstol Pablo, a más de 500 personas después de su resurrección, para dejar pruebas que no hubiese duda que Jesucristo, tal y como las profecías en el Antiguo Testamento y como Él mismo lo había dicho durante su ministerio terrenal, que al tercer día debía de resucitar. También cuando Él llega al río Jordán para ser bautizado, eso simbolizaba el cruce del Jordán de nuestro Señor Jesucristo. Así como Josué con el pueblo atravesó el río Jordán en aquel gran milagro que el Señor hizo para separar las aguas para que los israelitas, comandados por Josué, pudieran pasar tranquilamente en el Jordán, cuando Jesucristo caminó desde Galilea hasta el Jordán para llegar y ser bautizado por Juan, ahí el Señor experimentó el cruce del Jordán. Eso lo dice el libro de Mateo en el capítulo 3 del 13 al 17 y lo dice también Marcos capítulo 1 del 9 al 11. Los escritores del Evangelio citan el Salmo capítulo 2 y versículo 7, donde dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando Jesucristo fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado. Esa declaración de nuestro Padre en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo ya había sido escrita anticipadamente por los salmos en un canto especial en el capítulo 2 y versículo 7. Pero en el bautismo de Jesús también hay otra declaración que el profeta Isaías en el capítulo 42 y el versículo 1 ya anticipadamente también lo había mencionado. Y él dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cuando Jesucristo también fue bautizado en el río Jordán, la voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en el cual me complace. Otras versiones dicen: el cual tengo complacencia. Inmediatamente después de eso, el cielo se abrió y descendió en forma de paloma el Espíritu Santo y posó sobre Jesús. Esos momentos que viviese Jesús en el bautismo en el río Jordán ya estaban predichos también en el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías. Por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús es presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal mediante una vida de obediencia fiel, incluso hasta la muerte. La guerra que Jesucristo vino aquí a enfrentar a esta tierra no era una guerra literal como la que enfrentó Josué cuando entró a la tierra de Canaán. Cuando Cristo entró a este mundo y se humanizó y tomó forma de siervo y vino a habitar entre nosotros, vino para enfrentar a las huestes de Satanás, vino para enfrentar una guerra no literal, sino una guerra espiritual, no con fuerza ni con espadas, sino con el Espíritu del Señor, dijo el profeta Zacarías. La vida y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario provocaron la expulsión de Satanás y ofrecieron descanso espiritual
a su pueblo y asignaron una herencia a los redimidos. Por lo cual, el libro de Efesios en el capítulo 4 y versículo 8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Cristo murió y resucitó, muchos de los que estaban en el sepulcro resucitaron. Y cuando Cristo ascendió al cielo, los llevó como primicias ante el Padre, y el imperio de la muerte quedó derrotado. Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque cada uno de nosotros hoy tenemos la oportunidad en nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Josué, obtener la salvación y la vida eterna. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares y ayúdame para que este canal pueda llegar a más personas y también sean bendecidas